para escuchar al senador Antonio Sanguino. Muchas gracias, señor presidente. Desde la oposición y en particular desde la Alianza Verde, el Partido Dignidad y demás integrantes de la Coalición de la Esperanza, observamos con preocupación un resquebrajamiento de la democracia y del Estado de Derecho. Nos angustia que un inadecuado manejo de la pandemia por parte del Gobierno nacional haya agravado sus estragos económicos y sociales en la población. Nos duelen los niveles de irrespeto por la vida, el ambiente y el derecho internacional. El gobierno del presidente Duque equivocadamente se impuso impedir la promesa democrática de la Constitución de 1991 y la oferta de reconciliación del acuerdo de paz. Sus actuaciones afectan la separación e independencia de los poderes del Estado y el acatamiento a las sentencias de la justicia. Hemos retrocedido en materia de derechos humanos a las oscuras épocas del Estatuto de Seguridad. El incumplimiento y los ataques al acuerdo de paz nos conducen al recrudecimiento de la violencia, las masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales. Se ha vuelto habitual el desconocimiento de las garantías ciudadanas y la estigmatización de la legítima protesta social, desenterrando arcaicas doctrinas de seguridad que colocan a nuestras fuerzas militares y de policía al servicio de un proyecto político que cataloga la oposición democrática como parte de una conspiración internacional. El pilar democrático de pesos y contrapesos se está convirtiendo en una utopía. Los amigos y copartidarios del presidente han monopolizado las entidades de vigilancia, investigación y control a riesgo de convertirlas en agentes oficiosos del gobierno y en punta de lanza para debilitar a la oposición. Los ataques permanentes a la Corte Suprema de Justicia por investigar a los copartidarios del presidente y el llamado a cuestionar y acatar sus fallos es una constante que va debilitando la independencia y credibilidad de la justicia. Las cruzadas permanentes por acabar con las instituciones de justicia, verdad, reparación y no repetición, nacidas del acuerdo de paz, han sido reiteradas en este gobierno, desconociendo un proceso que dio fin al conflicto armado más antiguo del mundo, que permitió la reincorporación de 13.000 combatientes y que puso al centro los derechos y la reconciliación de las víctimas. Nadie entiende por qué causa tanto escozor que Colombia y el mundo conozcan la verdad oculta de los determinadores, financiadores y promotores de la guerra. Colombia vive la trágica coyuntura de tener que enfrentar la crisis social, sanitaria y económica más grave de nuestra historia reciente, con un presidente desconectado de la realidad. La pésima gestión de la pandemia ha conducido a que 22 millones de colombianos se encuentren en la pobreza y 7.5 millones en pobreza extrema, a que el 37% de los jóvenes desertaran de la educación superior y 280.000 niños y adolescentes abandonaran las aulas, mientras 500.000 pequeños negocios y 140.000 empresas naufragaban en la quiebra, aumentando el desempleo y la informalidad. Un drama que se hizo aún más doloroso en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuya reconstrucción prometida en 100 días
Después del paso del huracán Iota, sus habitantes siguen esperando. La situación del campo es caótica, insumos costosos, 2 millones de pequeños propietarios sin título, difícil acceso al crédito y pobreza del más del 80%. Entre tanto, las mayorías gobiernistas de este Congreso se oponen y hunden iniciativas de alto impacto social presentadas por la oposición, como la renta básica, que beneficiaría a 7.5 millones de hogares, o la propuesta de matrícula cero para garantizar el acceso a la educación a 1.2 millones de estudiantes de las instituciones de educación superior del país, o la ampliación a las microempresas del programa de apoyo al empleo formal. Duele la indolencia de un gobierno que ante los reclamos de los jóvenes y la ciudadanía se niega al diálogo y la concertación, como lo hizo con el Comité Nacional del Paro en el 2019 y en el 2021, mientras acude más bien al expediente de la represión y la brutalidad policial. La magnitud de la crisis de derechos humanos es inocultable. Según las plataformas de derechos humanos, desde el inicio del paro nacional del 28 de abril hasta el 30 de junio, 84 personas fueron asesinadas, de las cuales 28 son atribuibles a la fuerza pública. 1.790 resultaron heridas por el accionar desproporcionado de la autoridad policial. 84 han sido por lesiones oculares y 72 se encuentran aún desaparecidas, a pesar de que el país ha vivido movilizaciones sociales y pacíficas sin precedentes. Hay que recordarle a quienes esgrimen discursos estigmatizantes que el 89% de las manifestaciones, esto es 11.060 de las 12.478 realizadas en más de 800 municipios de los 32 departamentos del país, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia según datos oficiales. Ante las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las denuncias internacionales, el gobierno, en lugar de reconocer sus errores, garantizar la protección de los derechos humanos y acoger las recomendaciones, acudió al irrespeto del principio de buena fe y de las obligaciones internacionales de Colombia. El retroceso en materia de relaciones internacionales en el gobierno Duque es evidente. Desempeñó un indecoroso papel en el continente al avalar la intromisión de su partido en las elecciones de los Estados Unidos. Guardó silencio ante la invasión fallida de tropas mercenarias desde La Guajira hacia Venezuela. Respaldó la intervención vergonzosa del fiscal general de la Nación en las elecciones ecuatorianas y ahora se ve obligado a explicar la participación de una brigada de mercenarios conformada por exmilitares colombianos en el asesinato de un presidente en ejercicio. Estos hechos de extrema gravedad evidencian la errada política exterior y las protuberantes fallas de la inteligencia del Estado, que por perseguir a la oposición descuida las verdaderas conspiraciones que se urden en territorio colombiano y que ponen en peligro la estabilidad del continente. La salud de los colombianos y las colombianas ha estado presa de malas decisiones de política exterior. Al tiempo que llegamos, óigase bien, a 116.000 muertes y a 4.650.000 contagios, Colombia ha negociado mal y tarde las vacunas con una apuesta exagerada por el mecanismo COVAX. Pero esto no es lo más grave.
Colombia sigue defendiendo los intereses de las farmacéuticas y se opone a la liberalización de las patentes, una exención permitida en casos graves de salud pública. En vez de alinearnos con India, Sudáfrica y más de 90 países que apoyan esta medida, nosotros priorizamos a la industria farmacéutica. Las relaciones internacionales también se han visto afectadas por el incumplimiento del presidente en sus compromisos en materia ambiental. Mientras empeña su palabra ante el mundo con la ratificación del Acuerdo de Escazú, Voy a terminar, presidente. No sé, senador Sanguino, como lo expresé en la introducción, el tiempo es taxativo, ¿verdad? Un minuto más. Senador Antonio Sanguino, un minuto para que concluya, por favor. Mientras se comprometía con el Acuerdo de Escazú, sus bancadas lo hundieron, incumpliendo un compromiso internacional. En materia ambiental, el gobierno sigue insistiendo en la fumigación con glifosato en el marco de una guerra perdida contra el narcotráfico. Se mantiene obsesivo en la utilización del fracking, poniendo en riesgo nuestros ecosistemas, también con proyectos de explotación minera en páramos como el de Santurbán y en otros importantes santuarios ecológicos como Quebradona. Seguiremos en el Congreso impulsando los proyectos de ley que la mayoría de este gobierno ha saboteado y no han permitido que se aprueben. La reforma estructural a la policía, la renta básica, la matrícula cero, el derecho fundamental al agua. El apoyo a los pequeños microempresarios, la reforma integral a nuestro sistema de salud y evitar que la nueva reforma tributaria triture las clases medias y los trabajadores. Ciudadanos, si este Congreso y este gobierno no escucha el clamor de la ciudadanía, vendrán las ciudadanías a abrirle un paso a un gobierno que sirve desde el poder y no que se sirva del poder. Un gobierno que nos devuelva la esperanza, el respeto por la Constitución, el derecho a la paz y el buen vivir. Nosotros trabajaremos para que ese momento llegue, para que los colombianos tengamos por fin una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias, presidente. Bien. Gracias, senador Antonio Sanguino. Continuamos con la honorable representante María José Pizarro. Secretario, son 5 minutos. Representante María José Pizarro. No, cuando empiece. 5 minutos, señores del sonido, por favor. Gracias. Escuchamos a Iván Duque y millones pensamos que vive en un país que definitivamente no es Colombia. Se va justo cuando va a hablar la oposición. Entonces hemos tomado la decisión de no hablarle a un presidente que delega sus orejas, sino de hablarle a Colombia. Estamos viviendo una de las épocas más dolorosas de nuestro país y de nuestra historia. Y ese es el legado del gobierno de Iván Duque. Y por lo que será recordado, por dolor, por pobreza, por indiferencia, por mezquindad. Ese es el legado de este gobierno.
Nos dice que duplicó las UCIs, pero esa primera línea de salud, a quienes se aplaudió vehementemente en este Congreso de la República, sigue esperando que lleguen sus sueldos, sigue esperando trabajo y condiciones dignas. A ellos que han sacrificado su vida por los colombianos y colombianas. Nos dice que se han vacunado o que se han dado 35 millones de dosis, pero se requieren 90 millones para alcanzar la inmunidad que solo va a llegar en 2 años. Duque definitivamente no priorizó la vida, sino los negocios. De los 31 billones emitidos por el Banco de la República, 17 billones fueron destinados a la banca, que generaron 14 billones de utilidades precisamente a ese sector. Nos habló del PAEP. La mayor parte de los empresarios, la mayor parte de esos recursos fueron destinados a los grandes empresarios de este país. 1.400.000 empresas no recibieron ninguna ayuda de esas pequeñas empresas, y es precisamente eso lo que aumentó el desempleo de las mujeres y de la juventud en este país. Nos habló de 14.6 millones de canastas familiares entregadas en 1 año y medio. Esto se traduce en 811.000 canastas al mes para 21 millones de personas que viven con hambre. Eso es una vergüenza de cifra. La matrícula cero se garantizó con recursos de las universidades públicas y de los entes territoriales, pero no fue un éxito ni una política de este gobierno. Es el reclamo del movimiento estudiantil de este país. Es un triunfo de la juventud colombiana. En política exterior, tristemente no estamos en los ojos del mundo por su magnífica gestión, por su talante democrático. No, estamos en los ojos del mundo, y el mundo tiene la mirada puesta en Colombia, porque 84 jóvenes fueron asesinados, porque 82 jóvenes fueron mutilados y porque 28 mujeres fueron abusadas, la mayoría menores de edad, en un gobierno que dice que no existirá la violencia sexual contra los menores. Es una vergüenza. Estamos en la mirada del mundo porque no somos un país de libertades y un país democrático. Nos habla de las comunidades étnicas, del respeto a las comunidades étnicas, ellos que han sido defensores de la naturaleza. Pero la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona y la Guardia Campesina han sido estigmatizadas y atacadas. Las comunidades viven en el confinamiento, sus autoridades son asesinadas diariamente. El pueblo raizal, en Providencia, lleva 132 días viviendo en carpas. Eso es una absoluta vergüenza. Los territorios de las comunidades étnicas están siendo despojados y deforestados. Entonces, el mensaje definitivamente no es para un gobierno cínico y mentiroso. El mensaje es para Colombia. Y nosotros queremos invitarles desde el amor, desde el respeto, desde el reconocimiento y desde el compromiso de una parte de esta nación que también les habla. Y les invitamos a todos y a todas, sin distinción alguna. Invitamos a aquellos que votaron por el uribismo, invitamos a toda la sociedad colombiana a un gran diálogo social sin precedentes en la historia de Colombia, que debe comenzar por la juventud más bella del continente latinoamericano. Señalarlos de terroristas es una actitud de terroristas, y proponemos un nuevo pacto, fruto del más grande diálogo social, con todos los sectores sociales y económicos del país, con las mujeres de Colombia, que hoy hemos retrocedido más de 10 años en materia de derechos conquistados y vivimos en la absoluta precariedad. Un pacto por el empleo, y por las pensiones dignas, por el trabajo digno y con estabilidad, para garantizar las pensiones de hoy y el futuro de mañana.
un pacto por los derechos humanos, esos derechos humanos que el gobierno desconoció al desconocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No nos olvidemos que el 20 de julio fue un día de protestas contra la tiranía española y que la tiranía española intentó impedir, pero que nos dio la independencia y que nos dio la libertad. Un grito de independencia que buscaba la igualdad entre los ciudadanos, basado en la traducción de los derechos del hombre. A esos hombres y mujeres colombianas del hoy y del futuro les decimos: estamos con ustedes, les invitamos a este pacto social, la nueva nación, la nación colombiana, la vamos a construir entre todas y todos en igualdad. Un grito de amor por Colombia. Bien, gracias, honorable representante María José Pizarro, en representación del Pacto Histórico. Continuamos con la intervención del Partido Los Comunes por 4 minutos 30 el senador Pablo Catatumbo. Senador. Por favor, señor presidente, yo le solicitaría una moción de orden para que pongan cuidado. Nuevo llamado a los honorables congresistas para que presten la debida atención al colega de ustedes, quien va a hacer la intervención en nombre de los partidos declarados en oposición al gobierno nacional, para que él también tenga la oportunidad de que lo escuchen todo. El ministro está juicioso escuchando, pero también quieren que lo escuchen sus compañeros de Senado y Cámara. Señores del sonido, el senador Pablo Catatumbo va a intervenir durante 4 minutos 30. Senador, por favor, tiene el uso de la palabra. Buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial a los colombianos que nos acompañan en esta ceremonia y a quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Un saludo especial también al presidente ausente, que no quiere oír estos discursos de la oposición, doctor Iván Duque. Un saludo al señor presidente del Senado y a los colegas congresistas. Aunque desde la Torre de Marfil el gobierno se empeñe en negar, en no reconocer, vivimos una de las épocas más convulsionadas de nuestra historia nacional. Y como sucede con los restos de un naufragio, la pandemia sacó a la superficie la tétrica realidad del hambre, de pobreza, de desempleo y desesperanza que hoy habita en nuestra patria. El mismo DANE, organismo oficial, nos proporciona la evidencia. La pobreza está instalada en el 50% de los hogares colombianos y el 30% sobrevive con una sola comida al día. Esa es nuestra realidad. El desempleo se duplicó en el último año y hoy es del 15.6%, la cifra más alta de los últimos años. Las muertes de niños por desnutrición en el año anterior superó los 200 y este año desconocemos aún la cifra.
Las limitaciones para el acceso a la salud, conjuntamente con el mal manejo de la pandemia, demostraron la fragilidad de nuestro sistema de salud. La deserción escolar aumenta en crecimiento exponencial y para completar la disminución y dificultad de acceso de los jóvenes a la educación es francamente desoladora. Por otra parte, la desatención a la producción agrícola y la importación masiva de alimentos no solamente ha puesto en riesgo nuestra soberanía alimentaria, sino que ha arruinado el campo colombiano y la economía campesina. Y a eso se suma que el 20% de las pequeñas y medianas empresas, equivalente a la cifra de 509.937 empresas, cerraron sus puertas de manera definitiva. Señor presidente ausente, le quiero decir que estas no son cifras que se inventó la oposición, son cifras del DANE, cifras oficiales. Y como si fuera poco, sobre este desolador panorama sigue galopando Oronda, la infame corrupción que se ha adherido a la piel de la llamada clase política y al alma de los gobernantes nacionales, regionales y locales como una rémora en medio de la más vitanda impunidad. Por otro lado, los cálculos menos apocalípticos sitúan en 60 millones de millones. Senador Pablo Catatumbo tiene un minuto más, por favor continúe. Senador Pablo Catatumbo. Por favor, dejen hablar a la oposición, déjeme 2 minutos más, señor presidente, le ruego. ¿Cuánto necesita? No, yo necesito por ahí 3 minutos, pero si me quiere dar 2 está bien. 2 minutos. Senador Pablo Catatumbo, por favor, continúe. 2 minutos, señores del sonido, por favor. Bueno, estaba diciendo que los cálculos menos apolípticos de la corrupción nos hablan de 60 millones de plata que se roban aquí cada año. Pero quiero compartir con ustedes un glosario de titulares y frases que resumen la mirada que hoy tiene el mundo sobre nosotros y sobre nuestros dirigentes. Cuando las protestas sociales estaban desencadenadas por la reforma tributaria y se iban convirtiendo en un estallido social, el 5 de mayo el periódico Washington Post tituló "Colombia gobernada desde una torre de marfil". Claro, es que mientras en las calles de las principales ciudades que estaban inundadas de millones de personas, en su gran mayoría jóvenes reclamando sus derechos, desde la casa de las nubes se respondía con bala. Y hay que decir que a esos días luminosos y ya convertidos en una marea multicolor de indignación y rabia, lo sucedían tétricas noches de hordas motorizadas que esparcían gases y lanzaban bombas para tapar el ruido de las balas con las que decenas de colombianos murieron asesinados. Pero hay más titulares de prensa en el mundo que están desnudando lo que pasa en Colombia. El País de España titulaba: Colombia sumergida en las protestas sociales y el abuso policial. La República de Italia decía: Colombia, el gobierno despliega el ejército contra las protestas.
Senador Pablo Catatumbo, un minuto, por favor, para que termine. Senador Pablo Catatumbo. No me dejaron terminar la idea, pero yo simplemente quiero terminar diciendo, según la ONU, en el último reporte, en el último informe de la ONU se dice que el acuerdo de paz podría resolver el descontento en Colombia. Quiero ratificar una vez más el compromiso de nuestro partido con la paz, con la verdad y con las víctimas. Y termino con esto. Señores del gobierno, ¿por qué tanta mezquindad para echar a andar la nave de los sueños de una Colombia en paz, justa y diferente? Muchísimas gracias.